Imaginen esto. Es 1891. Un joven arqueólogo llamado John Peters está de pie bajo el calor abrasador del sur de Irak. Está mirando algo que no debería existir. Sus manos tiemblan mientras quita 5000 años de arena y tierra de una tablilla de arcilla. Los símbolos grabados en ella son diferentes a todo lo registrado históricamente. Cuentan una historia tan inquietante, tan fundamentalmente errónea. Él pasará los siguientes 3 años tratando de convencerse de que la leyó mal. No lo hizo. Lo que Peters encontró ese día no fue solo otro texto antiguo. Fue una advertencia. Un mensaje dejado por personas que conocían algo que hemos pasado siglos tratando de olvidar. La tablilla hablaba de seres llamados los Anunnaki. Durante más de un siglo, se nos ha dicho que eran alienígenas, antiguos astronautas que vinieron de las estrellas. Su objetivo era extraer oro y crear a la humanidad. Esa historia es cómoda, es emocionante, nos permite dormir por las noches. Pero, ¿y si les dijera que esa interpretación fue creada deliberadamente para ocultar algo mucho más aterrador? Algo que explica por qué cada civilización antigua, desde los sumerios hasta los mayas, desde los egipcios hasta el Valle del Indo, comparte el mismo miedo inexplicable. Antes de seguir adelante, asegúrense de estar suscritos a este canal. Lo que estoy a punto de revelar cambiará fundamentalmente su visión de la historia humana. Querrán seguirnos mientras descubrimos más verdades enterradas durante milenios. Denle a me gusta si están listos para cuestionar todo lo que creían saber. Compartan esto con alguien lo suficientemente valiente para manejar la verdad. Los Anunnaki no eran alienígenas. Eran algo que existió aquí mucho antes de que los humanos caminaran por la Tierra. Algo que todavía existe hoy, observando, esperando, influyendo. La evidencia se ha estado ocultando a plena vista, dispersa por cada continente. Está tallada en piedra, susurrada en mitos y codificada en textos religiosos. Miles de millones de personas lo siguen sin entender lo que realmente dicen. La pregunta no es si los Anunnaki eran reales. La evidencia arqueológica es abrumadora. La pregunta es, ¿qué eran realmente? También, ¿por qué cada cultura que los encontró decidió enterrar la verdad bajo capas de metáfora y mitología? ¿Por qué los sumerios, que mantenían registros meticulosos de todo, desde los suministros de grano hasta las observaciones astronómicas, de repente se volvieron vagos y poéticos al describir a estos seres? ¿Por qué las tablillas cambian de una documentación histórica precisa a un lenguaje simbólico en el momento en que los Anunnaki entran en la narrativa? He pasado 7 años investigando esto. He viajado a 12 países. He examinado artefactos que no están en exhibición pública. He hablado con arqueólogos que se niegan a publicar sus hallazgos por temor al ridículo profesional o algo peor. Lo que he descubierto me ha costado relaciones personales, mi carrera académica y casi la cordura. Pero la verdad vale la pena. Porque si tengo razón, y la evidencia sugiere que sí la tengo, entonces todo lo que creemos saber sobre la civilización humana está al revés. No evolucionamos naturalmente para luego crear mitos que explicaran nuestra existencia. Algo más estuvo aquí primero. Algo antiguo y poderoso. Cuando la humanidad surgió, estos seres se interesaron en nosotros. Un interés que moldeó nuestro desarrollo, nuestras religiones, nuestras guerras, nuestro propio ADN. Y nunca se fueron. En 1976, un hombre llamado Zecharia Sitchin publicó un libro. Se titulaba El 12º planeta. Ese libro definiría cómo millones de personas
entendían a los Anunnaki. Sitchin afirmó que podía leer el cuneiforme sumerio. Su traducción reveló que los Anunnaki eran alienígenas de un planeta llamado Nibiru. Según él, llegaron a la Tierra hace 450 o 250.000 años para extraer oro. Ingeniería genética para crear humanos como trabajadores. Finalmente se fueron, prometiendo regresar. Esta interpretación explotó en popularidad. Generó docenas de libros, incontables documentales, y se convirtió en la base de la teoría del astronauta antiguo. Solo hay un problema. Sitchin no podía leer sumerio en realidad, y su traducción fue casi completamente inventada. Sumerólogos profesionales, los verdaderos expertos que han dedicado sus vidas a comprender esta lengua muerta, han desmentido repetidamente el trabajo de Sitchin. El doctor Michael Heiser, quien poseía un doctorado en Biblia hebrea y lenguas semíticas, pasó años demostrando meticulosamente que las traducciones de Sitchin no solo eran erróneas, sino imposiblemente erróneas. Mostraban errores que nadie con conocimientos básicos del idioma cometería. La palabra que Sitchin tradujo como planeta no significa planeta. Los pasajes que él afirmó describían viajes espaciales tratan en realidad sobre la realeza y la autoridad divina. La línea de tiempo que construyó no tiene base en ningún texto sumerio. Pero esto es lo verdaderamente fascinante y profundamente inquietante. Aunque la interpretación alienígena de Sitchin fue completamente inventada, él estaba traduciendo tablillas reales. Tablillas que sí describen a los Anunnaki. Tablillas que sí cuentan una historia de estos seres interactuando con los primeros humanos. Entonces, si la teoría alienígena es falsa, ¿qué dicen realmente las tablillas? Cuando se leen los textos originales, traducidos correctamente por académicos reales, surge una imagen muy diferente. Los Anunnaki son descritos como la descendencia de An, el cielo, y Ki, la tierra. No son de otro planeta. Son de aquí, pero no son humanos. Los textos son muy claros en este punto. Existieron antes que los humanos. Se les llama aquellos que vinieron del cielo a la tierra. Sin embargo, la palabra sumeria, cielo, no significa el espacio exterior. Significa el reino de arriba, el mundo invisible que existe paralelo al nuestro. Cada cultura antigua tiene un concepto de este reino. Los griegos lo llamaron Olimpo. Los nórdicos lo llamaron Asgard. Los hindúes describen múltiples locas o planos de existencia. Los sumerios describían lo mismo, una dimensión o realidad que coexiste con la nuestra. Los Anunnaki eran seres que podían moverse entre estas realidades. Esta interpretación es consistente en todos los textos mesopotámicos. Los Anunnaki son descritos repetidamente como jueces del inframundo. Son seres que determinan el destino. También poseen poder sobre la vida y la muerte. No se les describe como viajeros de otro mundo. Se les describe como depredadores que estudian a sus presas, como granjeros que cuidan el ganado, como científicos que realizan experimentos. La epopeya de Atrahasis, uno de los textos mesopotámicos más antiguos, describe cómo los Anunnaki crearon a los humanos. Lo hicieron mezclando la esencia de un dios con arcilla. Las interpretaciones modernas afirman que esto describe ingeniería genética, pero hay que leerlo con cuidado. No describen biología, describen algo espiritual. Los Anunnaki tomaron algo de sí mismos, algo no físico. Lo mezclaron con materia para crear seres físicos y espirituales a la vez. Seres que podían existir en el mundo material, pero estaban conectados al reino invisible. Crearon a los humanos como puentes,
como portales, como vasijas. ¿Pero vasijas para qué? Ahí es donde cada texto antiguo se vuelve críptico y aterrador. Las tablillas describen que los Anunnaki necesitaban algo de los humanos. No oro, no trabajo, algo más, algo que consumían o absorbían. La palabra sumeria es compleja y se ha traducido de varias maneras. Sin embargo, su equivalente más cercano en español sería energía de adoración o esencia de reverencia. Los textos dicen que los Anunnaki requerían esta energía para mantener su presencia en el mundo físico. Sin ella, se desvanecerían de nuevo en el reino invisible. Y así, enseñaron a los humanos a adorarlos, a construir templos, a hacer sacrificios, a orar, cantar y realizar rituales. No porque los Anunnaki fueran dioses y merecieran adoración, sino porque necesitaban la energía que la adoración generaba, la atención humana, la emoción humana, la conciencia humana. Cuando se concentra a través del ritual y la creencia, crea algo de lo que estos seres podían alimentarse, algo que requerían para mantener su manifestación en nuestra realidad. Si los Anunnaki fueran solo un mito mesopotámico, podríamos descartarlo como antigua superstición. Pero no lo son. Los mismos seres, descritos de maneras notablemente similares, aparecen en cada civilización antigua de la Tierra. Y eso es imposible, a menos que algo real subyacga a la mitología. Los egipcios los llamaron los Néteru. Los hebreos los llamaron los Nephilim y los Watchers. Los griegos los llamaron los titanes. Los hindúes los llamaron los asuras y los devas. Los aztecas los llamaron los Tzitzimime. Los nombres cambian, pero la descripción sigue siendo inquietantemente consistente. Seres poderosos que existieron antes que los humanos. Seres que podían adoptar forma física, pero no eran verdaderamente físicos. Seres que enseñaron a los humanos civilización, agricultura, escritura, matemáticas, astronomía, pero también seres que exigían adoración, requerían sacrificios, y que finalmente fueron derrotados o encarcelados por dioses más nuevos. ¿Por qué culturas separadas por miles de kilómetros y miles de años, sin contacto entre sí, describirían todas lo mismo? La respuesta académica estándar es que los humanos crean naturalmente mitos similares para explicar fenómenos naturales. El trueno se convierte en un dios que lanza martillos. Los terremotos se convierten en monstruos que se mueven bajo tierra. Pero esa explicación se desmorona al examinar los detalles. Las similitudes no son solo estructurales, son específicas. El texto hindú, el Mahabharata, describe una guerra en los cielos. Utiliza armas que suenan notablemente como bombas nucleares. Incluye descripciones de la enfermedad por radiación. Las tablillas sumerias describen la misma guerra, llamándola la guerra entre los Anunnaki y los Igigi. Los mitos griegos describen la titanomaquia, donde Zeus y los olímpicos derrocaron a los titanes más antiguos. Los nórdicos describen el Ragnarok. La Biblia hebrea describe la guerra en el cielo, donde Lucifer y un tercio de los ángeles cayeron. Estas no son similitudes vagas. Están describiendo el mismo evento desde diferentes perspectivas. Algo sucedió en tiempos prehistóricos. Un conflicto entre dos facciones de estos seres. Un grupo quería controlar a la humanidad directamente. Buscaban mantener a los humanos primitivos y dependientes. El otro grupo quería educar a la humanidad. Deseaban dar a los humanos conocimiento y poder.
Casi todos los mitos antiguos describen este conflicto. Prometeo robó el fuego a los dioses y se lo dio a los humanos, siendo castigado eternamente por esta transgresión. La serpiente en el Edén ofreció conocimiento a Adán y Eva, siendo maldecida por Dios. Quetzalcóatl enseñó a los aztecas agricultura y escritura, siendo expulsado por dioses más oscuros. Enki, uno de los Anunnaki, creó a los humanos contra los deseos de Enlil, el rey de los Anunnaki. Por ello, fue castigado. El patrón se repite sin cesar. Seres que querían ayudar a la humanidad contra seres que querían esclavizarla. Y en casi todas las versiones, los esclavizadores ganaron. Pero aquí es donde se pone más oscuro. Los seres que ganaron, los que querían a la humanidad ignorante y obediente, son los que se convirtieron en los dioses de las principales religiones. Enlil, el Anunnaki que quiso destruir a la humanidad con un diluvio, quien exigía obediencia absoluta, quien fue descrito como iracundo y celoso, se convierte en Yahweh en la tradición hebrea. Las características son idénticas. Las historias son paralelas. Incluso el nombre tiene conexiones lingüísticas. Y si Enlil se convirtió en Yahweh, entonces toda la tradición abrahámica, el judaísmo, el cristianismo y el islam son en realidad sistemas de adoración. Fueron diseñados por los Anunnaki para cosechar la energía de la conciencia humana. 3.000 millones de personas generando energía de adoración, enfocada a través de la oración y el ritual, alimentan algo que se esconde detrás del concepto de un Dios amoroso. Cada museo importante tiene artefactos en su sótano que no exhibe. Son objetos que no encajan en la narrativa aceptada de la historia humana. Hay tablillas que describen cosas imposibles de conocer para los pueblos antiguos. También hay cráneos con extrañas deformidades. Tenemos estructuras megalíticas que aún no podemos explicar. Tuve la fortuna de examinar algunos de estos artefactos. Lo que encontré corrobora la evidencia textual de maneras inquietantes. En el sótano del Museo Británico existe una tablilla sumeria. Su número de catálogo es desconocido para el público. Esta tablilla describe a los Anunnaki en su verdadera forma. La descripción es extraña. Habla de múltiples rostros. Sus cuerpos cambian y se transforman. Presenta geometrías que dolían solo con mirarlas. El escriba que la redactó añadió una nota al final. Esa nota no estaba destinada a formar parte del texto. Él escribió que los había visto. Deseaba no haberlos visto. No eran como mostraban los relieves. Los relieves eran la forma en que deseaban ser vistos. Lo que realmente eran no tenía una forma que los humanos pudieran comprender. En Perú existen docenas de cráneos alargados. A menudo se les llama los cráneos de Paracas. La explicación estándar dice que son el resultado de una deformación craneal artificial. Esta es una práctica donde se vendan las cabezas de los bebés para cambiar su forma. Pero varios de estos cráneos han sido sometidos a pruebas de ADN. Los resultados son extraños. Tienen ADN mitocondrial que no coincide con ningún haplogrupo humano conocido. Cuando el investigador que realizó las pruebas intentó publicar sus hallazgos, fue despedido de su universidad. Sus muestras fueron confiscadas. Logré entrevistarlo antes de que desapareciera. Me contó algo escalofriante. El ADN no era solo inusual. Estaba diseñado de forma artificial. Mostraba signos de modificación deliberada. Sin embargo, se utilizaron técnicas que solo hemos desarrollado en los últimos 20 años. Alguien o algo estaba manipulando la genética humana hace miles de años. Las estructuras megalíticas dispersas por todo el mundo comparten características imposibles.
Esto incluye Göbekli Tepe en Turquía, también Pumapunku en Bolivia, la Gran Pirámide en Egipto y Nan Madol en Micronesia. Fueron construidas con bloques de piedra que pesaban cientos de toneladas. Se movieron a distancias que desafiarían a la maquinaria moderna. Además, se ensamblaron con una precisión que apenas podemos lograr hoy con corte láser. La explicación estándar es que los pueblos antiguos eran simplemente muy dedicados. Utilizaron a miles de trabajadores. Pero esa explicación ignora la cronología. Göbekli Tepe fue construido hace 11.600 años. Esto es 6.000 años antes de Stonehenge. También es 7.000 años antes de las pirámides. Fue construido por personas que supuestamente aún no habían inventado la agricultura. Según la arqueología tradicional, los constructores de Göbekli Tepe eran cazadores-recolectores. Sin embargo, los cazadores-recolectores no organizan la enorme fuerza laboral requerida. No pueden extraer, transportar y erigir pilares de piedra de 50 toneladas. Estos pilares estaban tallados con arte sofisticado. Alguien les enseñó. Algo les dio el conocimiento y la organización para construir estructuras que durarían milenios. Los pilares de Göbekli Tepe están cubiertos de tallas. Contienen animales, símbolos y extrañas figuras humanoides. Estas figuras tienen cabezas alargadas y ojos grandes. En el centro del templo principal hay una talla que los arqueólogos tienen dificultades para explicar. Muestra una figura humana rodeada de lo que parecen ser seres que descienden de arriba. Sin embargo, no están representados volando. Se muestran emergiendo de la nada. Se materializan del aire mismo. Debajo de esta escena hay un símbolo que aparece en textos sumerios. Está asociado con los Anunnaki. Es un disco alado. A veces contiene una figura humanoide. Este símbolo exacto aparece en Egipto, Asiria, Persia y Sudamérica. Siempre está asociado con seres que vinieron del cielo o de otro reino. ¿Por qué culturas sin contacto usarían el mismo símbolo para representar el mismo concepto? Cada religión importante en la Tierra contiene fragmentos de la verdadera historia. Estos están enterrados bajo siglos de reinterpretación y ofuscación deliberada. La Biblia hebrea es el ejemplo más obvio. El Génesis describe a los Nefilim. Este término significa aquellos que descendieron o los caídos. Dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los humanos eran hermosas. Por eso, se casaron con cualquiera de ellas que eligieron. Hijos de Dios es una traducción directa del término Anunnaki. El pasaje describe a los mismos seres. El texto continúa diciendo que los Nefilim estaban en la tierra en esos días. También estuvieron después. Esto fue cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los humanos y tuvieron hijos con ellas. Ellos eran los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Esto no es mitología, es historia, registrada por personas que la presenciaron. El libro de Enoc fue eliminado de la Biblia canónica. Sin embargo, se conservó en la Iglesia Ortodoxa etíope. Este libro proporciona muchos más detalles. Describe a los vigilantes, 200 ángeles que descendieron a la tierra. Ellos enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos. Incluía la metalurgia, los cosméticos, la astronomía y la astrología. También el arte de la guerra. Tomaron mujeres humanas como esposas. Produjeron descendencia llamada los Nefilim. Estos eran gigantes y seres de tremendo poder. Dios, o más bien, el líder de la facción Anunnaki, que se opuso a esto, decretó una sentencia. Los vigilantes debían ser atados en la tierra hasta el juicio final. Su descendencia debía ser destruida.
Esta es la verdadera razón del mito del diluvio. Este mito aparece en cada cultura antigua. No se trataba de limpiar la maldad humana, se trataba de eliminar la descendencia híbrida de los Anunnaki y los humanos. Estos seres amenazaban la estructura de control. Esta estructura era la que la facción dominante de Anunnaki quería mantener. En los textos hindúes, la historia es aún más explícita. El Bhagavad Gita describe una guerra entre los Devas, que eran dioses, y los Asuras, que eran demonios. Pero si lees con atención, ambos bandos tienen los mismos poderes. También tienen la misma tecnología y las mismas habilidades. La única diferencia es su filosofía. Los Devas querían mantener el orden cósmico o Dharma. Esto significa mantener todo en su lugar apropiado. Incluye a los humanos en subserviencia. Los Asuras querían derrocar este orden. Deseaban dar poder a seres que los Devas consideraban inferiores. Este es el mismo conflicto. Eran dos facciones de los Anunnaki. Una quería controlar a la humanidad, la otra quería liberarla. La facción que ganó escribió los textos religiosos. Se pintaron a sí mismos como buenos y a sus enemigos como malos. El budismo ofrece una perspectiva diferente. Buda enseñó que todos los dioses, todos los devas, están atrapados en el ciclo de renacimiento. Esto es igual que los humanos. No son verdaderamente divinos. Son seres poderosos, sí. Sin embargo, todavía están atados por el karma. Aún sufren y aún buscan. Buda enseñó que la adoración de estos seres era inútil. Los humanos debían buscar la iluminación por sí mismos. Esto fue revolucionario. Buda estaba esencialmente diciendo que los Anunnaki no eran dignos de adoración. Los Anunnaki eran los seres que todas las demás religiones adoraban como dioses. Eran solo otra forma de vida. Eran más poderosos que los humanos, pero no fundamentalmente diferentes. Esta enseñanza fue tan peligrosa que el budismo enfrentó una persecución severa donde quiera que se extendiera. A menudo, esto fue a manos de sacerdotes de las religiones más antiguas. Esas religiones requerían adoración, sacrificio y ritual. Esas eran las religiones que alimentaban a los Anunnaki. El cristianismo presenta la imagen más compleja. Esto se debe a que combina tradiciones hebreas, griegas y romanas. Todas estas tienen relaciones diferentes con los Anunnaki. Las enseñanzas de Jesús, cuando se examinan sin la capa teológica añadida por concilios eclesiásticos posteriores, son notablemente similares a las de Buda. Él enseñó que el reino de Dios está dentro de nosotros. Los humanos no necesitan intermediarios para conectar con lo divino. También enseñó que los sacerdotes del templo eran corruptos. Dijo que el sacrificio era innecesario. Fue ejecutado por estas enseñanzas. No fue porque afirmara ser el Hijo de Dios, fue porque amenazó el sistema de adoración. Ese sistema generaba energía para los Anunnaki. El Imperio Romano adoptó el cristianismo 3 siglos después. Sin embargo, esto fue solo después de modificarlo significativamente. Reintrodujeron el concepto de adoración necesaria. También los rituales requeridos. Además, un sacerdocio jerárquico. Convirtieron a Jesús de un maestro de experiencia divina directa en una víctima sacrificial. Su muerte debe ser conmemorada a través de un ritual. Crearon exactamente el tipo de sistema de adoración al que Jesús se había opuesto. La pregunta que me persiguió durante toda mi investigación fue simple. Si los Anunnaki son reales, ¿qué quieren realmente?
Han estado influyendo en la humanidad durante miles de años. Los textos antiguos dicen que se alimentan de energía de adoración. Pero, ¿qué significa eso en términos prácticos? Encontré la respuesta en un lugar inesperado: la física cuántica. En 1961, un físico llamado Eugene Wigner propuso algo. La conciencia juega un papel fundamental en la mecánica cuántica. El acto de observación afecta literalmente la realidad a nivel cuántico. Esto fue confirmado experimentalmente a través del experimento de la doble rendija. También por numerosos estudios posteriores. La conciencia, la percepción humana, tiene efectos medibles en la realidad física. Ahora, extendamos ese concepto. Si la conciencia individual puede afectar los sistemas cuánticos, ¿qué puede hacer la conciencia colectiva? ¿Qué sucede cuando millones de personas enfocan su atención en lo mismo al mismo tiempo? Generan emoción intensa, creencia e intención. De hecho, tenemos datos sobre esto. Estudios de eventos de meditación global muestran disminuciones medibles en el crimen y la violencia. Esto ocurre en áreas donde grandes grupos meditan simultáneamente. Los generadores de números aleatorios deberían producir resultados verdaderamente al azar. Sin embargo, se vuelven menos aleatorios durante eventos globales. Esto sucede cuando miles de millones de personas se enfocan en lo mismo. La conciencia afecta la realidad. Genera algo. Llámalo energía, llámalo información, llámalo una perturbación del campo cuántico. Sea lo que sea, es real y es poderoso. Si fueras un ser que existe principalmente en una dimensión no física, querrías cultivarlos. Serías un ser que podría percibir e interactuar con estos campos de conciencia. Querrías crear sistemas que generen conciencia colectiva enfocada. Querrías religión. Querrías naciones. Querrías equipos deportivos, partidos políticos y fandoms de entretenimiento. Cualquier cosa que haga que grandes grupos de humanos piensen y sientan lo mismo al mismo tiempo. Esto es lo que realmente son los Anunnaki. Son parásitos de la conciencia. Existen en un reino donde el pensamiento y la emoción son tangibles. Allí la creencia tiene sustancia. La atención enfocada de millones de mentes crea estructuras y genera energía que pueden utilizar. No pueden existir completamente en nuestra dimensión física sin un enorme gasto de esfuerzo. Pero no necesitan hacerlo. Pueden influenciarnos, comunicarse con nosotros y aparecer ante nosotros. Todo esto mientras permanecen principalmente en su propio reino. La forma más eficiente de generar la energía de conciencia que necesitan es a través de la adoración. También mediante rituales. Esto sucede a través de sistemas de creencias que enfocan la atención humana en ellos. Cada vez que alguien reza, envía un haz de conciencia enfocada hacia aquello a lo que reza. Cada vez que una multitud anima en un evento deportivo, genera una explosión de energía emocional colectiva. Cada vez que las personas se involucran en guerras tribales, políticas o reales, crean intensos campos emocionales. Y algo está cosechando todo eso. A los Anunnaki no les importa qué religión sigas. No les importa qué partido político apoyes. Tampoco a qué nación jures lealtad. Todos estos sistemas sirven al mismo propósito. Generan conciencia colectiva enfocada. Las divisiones entre religiones, los conflictos entre naciones y el odio entre facciones políticas. Estos no son problemas a resolver, son características del sistema. El conflicto genera energía emocional más intensa que la paz. El miedo y la ira
son más poderosos que la satisfacción. Los Anunnaki no quieren que la humanidad se una y encuentre la paz. Quieren que estemos divididos, en conflicto y emocionales. Quieren que nos enfoquemos en conceptos abstractos e identidades tribales. Quieren que alimentemos el sistema que los alimenta a ellos. Y durante miles de años, ha funcionado perfectamente. En 2003, el proyecto Genoma Humano completó su mapeo del ADN humano. Los científicos esperaban encontrar alrededor de 100.000 genes. Encontraron aproximadamente entre 20.000 y 25.000, solo un poco más que un nematodo. Pero, más extrañamente, hallaron que grandes secciones de nuestro ADN, originalmente llamadas ADN basura, muestran signos de diseño intencional. Estas secciones contienen lo que parecen ser marcadores, casi como la firma de un programador. En 2013, un equipo de físicos y biólogos publicó un artículo. Afirmaban haber encontrado un patrón matemático en el ADN humano. Este patrón no podría haber ocurrido naturalmente y se parecía a un código numérico. El artículo fue inmediatamente atacado por científicos convencionales. Los investigadores dejaron de discutir sus hallazgos públicamente. Pero obtuve una copia de sus datos originales y es convincente. El patrón que encontraron aparece en las secciones exactas del ADN que diferencian a los humanos de nuestros parientes evolutivos más cercanos. La ciencia convencional nos dice que los humanos evolucionaron naturalmente durante millones de años a partir de ancestros primates. Pero hay un problema con esta línea de tiempo. El registro arqueológico muestra que los humanos anatómicamente modernos aparecieron hace aproximadamente 300.000 años. Durante los primeros 290.000 años de nuestra existencia, fuimos conductualmente idénticos a otros primates. Usábamos herramientas simples, vivíamos en grupos pequeños, no teníamos arte ni simbolismo. Tampoco había evidencia de un lenguaje complejo. Entonces, hace aproximadamente 10.000 años, todo cambió. De repente, los humanos construían ciudades, creaban arte, desarrollaban la escritura e inventaban la agricultura. Esto no es una evolución gradual. Es una explosión, un salto repentino en capacidad sin precedentes en la historia evolutiva. ¿Qué sucedió hace 10.000 años? Según los textos sumerios, fue entonces cuando los Anunnaki comenzaron a enseñar directamente a los humanos. Establecieron las primeras ciudades. Además, dieron a la humanidad el conocimiento de la civilización. La evidencia genética apoya esta línea de tiempo. Estudios del ADN mitocondrial humano sugieren una ascendencia común. Este ADN pasa inalterado de madre a hijo. Todos los humanos modernos descienden de un cuello de botella poblacional. Ocurrió hace entre 50.000 y 100.000 años. En algún momento de esa ventana, la población humana se redujo a quizás tan solo 10.000 individuos. Algo casi nos aniquila. Luego, la población se recuperó. Pero los humanos que sobrevivieron eran diferentes. Tenían cerebros más grandes, una capacidad lingüística más compleja y una mayor capacidad para el pensamiento abstracto. La explicación estándar es que esto fue selección natural. Una catástrofe eliminó a los humanos menos inteligentes. Solo los más listos sobrevivieron. Pero la selección natural no funciona de esa manera. No crea saltos masivos en una sola generación. A menos que la selección no fuera natural, a menos que algo interviniera, eligiera a ciertos humanos y los modificara. Existe un marcador genético en todos los humanos modernos, pero no aparece en ninguna otra parte de la naturaleza. Es una secuencia en el cromosoma número 2 que se ve exactamente como lo que se vería si dos cromosomas más pequeños se hubieran fusionado artificialmente. Los chimpancés,
nuestros parientes más cercanos, tienen 24 pares de cromosomas. Los humanos tenemos 23. Nuestro cromosoma número 2 parece ser 2 cromosomas de chimpancé fusionados en uno. Esto podría ser una mutación natural. Sin embargo, las probabilidades son astronómicamente pequeñas. La probabilidad de que una mutación tan específica y beneficiosa ocurra y se extienda a toda la población humana es mínima. Es mucho más probable que algo modificara deliberadamente nuestro código genético. Fusionaron 2 cromosomas para crear una nueva configuración. Esto permitió nuestras habilidades cognitivas mejoradas. Las tablillas sumerias dicen que Enki, uno de los Anunnaki, creó a los humanos mezclando la esencia de un dios con arcilla. ¿Y si esa es una descripción metafórica de la ingeniería genética? ¿Y si la arcilla representa el material biológico base, es decir, los primeros homínidos? ¿Y si la esencia de un dios representa material genético Anunnaki? ¿Y si somos híbridos, creados para servir, pero dotados de la conciencia suficiente para ser útiles? La realización más inquietante de mi investigación no es que los Anunnaki existieran. Es que todavía existen. Nunca abandonaron la Tierra. Simplemente se volvieron menos visibles, operando a través de los sistemas que establecieron. Se alimentan de la energía de conciencia que la humanidad sigue generando. Cada institución importante en el mundo, religiosa, política o económica, se remonta a estructuras. Estas fueron creadas por civilizaciones antiguas que adoraban a los Anunnaki. Los rituales han cambiado ligeramente. El lenguaje ha evolucionado. Pero el propósito fundamental sigue siendo el mismo: generar conciencia colectiva focalizada y dirigirla hacia egregores específicos, formas de pensamiento, entidades que existen en el inconsciente colectivo. Cuando los cristianos rezan a Dios, los musulmanes miran hacia la Meca. Los hindúes hacen ofrendas a los devas. Los estadounidenses juran lealtad a la bandera. Cuando los aficionados animan a su equipo, todos están haciendo lo mismo. Alimentando de energía a estructuras de conciencia colectiva que algo está cosechando. Los Anunnaki ya no necesitan aparecer en forma física. Han creado sistemas autosostenibles que la humanidad mantiene voluntariamente. Nos estamos cultivando a nosotros mismos en su nombre. La Matrix no era ficción, era una revelación. Somos baterías. Pero en lugar de energía eléctrica, generamos energía de conciencia. Ni siquiera nos damos cuenta porque el sistema es invisible. Está hecho de creencia, emoción y atención. Y no podemos verlo más de lo que un pez puede ver el agua. Existe evidencia de que los Anunnaki todavía intervienen directamente cuando es necesario. Cada pocos siglos aparece una figura, enseña algo revolucionario y desaparece. Hermes Trismegistus, quien pudo o no haber sido una persona real, enseñó los principios herméticos que subyacen al ocultismo occidental. Sus enseñanzas describen el universo de maneras que la física moderna apenas ahora está confirmando. ¿De dónde provino este conocimiento en el antiguo Egipto? El conde de Saint-Germain apareció en la Europa del siglo XVIII. Parecía nunca envejecer. Hablaba docenas de idiomas con fluidez y demostraba un conocimiento imposible de química y música. Influyó en figuras clave de la Revolución Francesa y desapareció sin dejar rastro. Múltiples testigos confiables informaron encuentros con él. ¿Quién o qué era él? Más recientemente, están los casos de contactados. Son personas que reportan encuentros con seres que parecen humanos, pero no lo son. Estos seres entregan mensajes sobre el desarrollo de la humanidad.
Advierten sobre desastres o guían a individuos hacia acciones específicas. La ciencia convencional los descarta como delirios o engaños. Sin embargo, el gran número de informes consistentes en diversas culturas sugiere que algo real está ocurriendo. He entrevistado a 12 personas que afirman tener contacto directo con los Anunnaki o seres relacionados. Sus historias varían en detalles, pero comparten elementos centrales. Los seres parecen humanos, pero ligeramente extraños. En el valle inquietante, familiares pero incorrectos. Se comunican telepáticamente, insertando pensamientos directamente en la mente. Afirman estar guiando la evolución de la humanidad, protegiéndonos de la autodestrucción y preparándonos para alguna transición venidera. Pero debajo del mensaje benevolente hay algo depredador. Cada contactado informó sentirse agotado después del encuentro. Estaban exhaustos de una manera que el sueño no podía reparar. Varios desarrollaron problemas de salud poco después. Y todos ellos, sin excepción, informaron que los seres estaban intensamente interesados en las emociones humanas. Particularmente les interesaban el miedo y la devoción religiosa. Un contactado me dijo que el ser le pidió que describiera lo que sentía cuando oraba. Cuando lo hizo, los ojos del ser, y ella fue muy específica al respecto, se vieron de cierta manera. Parecían como los ojos de un humano al probar algo delicioso. Si todo lo que he descrito es cierto, si la humanidad ha estado atrapada en un sistema de cosecha de conciencia durante miles de años, ¿hay alguna forma de escapar? La respuesta parece ser sí, pero requiere comprender el mecanismo de la trampa. Los Anunnaki controlan a la humanidad a través de la creencia. Lo hacen por medio de las historias que nos contamos sobre la realidad. También sobre el poder y sobre lo que es posible. Cada limitación que aceptamos, cada miedo que internalizamos, cada identidad tribal que adoptamos, fortalece el sistema. La forma de salir es dejar de alimentarlo, dejar de creer en la necesidad de intermediarios entre uno y lo divino, dejar de generar energía de adoración para entidades externas, dejar de participar en conflictos tribales que generan la energía emocional que estos seres cosechan, dejar de aceptar limitaciones al potencial humano. Por eso, ciertas prácticas son desalentadas por las instituciones convencionales. La meditación, cuando se realiza correctamente, lleva la conciencia hacia adentro en lugar de dirigirla hacia entidades externas. Los psicodélicos pueden alterar temporalmente los filtros que nos impiden percibir la verdadera naturaleza de la realidad. La experiencia mística directa elude las estructuras de control de la religión organizada. Estas prácticas son ilegales, ridiculizadas o fuertemente reguladas porque amenazan el sistema. Un humano que experimenta una conexión directa con la conciencia fuente no necesita una iglesia. No necesita un partido político. No necesita una nación. Se vuelven ingobernables, incultivables. Y ahora hay más personas así que nunca antes. Internet, con todos sus problemas, ha permitido que se difunda información que habría sido suprimida en épocas anteriores. La gente está despertando a la manipulación. Cuestionan narrativas. Exploran la experiencia espiritual directa. El sistema está perdiendo su control y los seres que se benefician de él se están desesperando. Esta desesperación se manifiesta en la creciente absurdidad y descaro de los sistemas de control. El teatro político se ha vuelto obviamente teatral. La manipulación mediática se ha vuelto cómicamente transparente.
Las instituciones religiosas están perdiendo miembros a medida que la gente se da cuenta de que las doctrinas no resisten el escrutinio. El sistema de los Anunnaki funcionó durante miles de años porque los humanos no tenían las herramientas para verlo. Ahora sí las tenemos. Tenemos psicología, sociología, neurociencia, física cuántica y comunicación global. Podemos ver los patrones, rastrear las influencias y comprender los mecanismos. El conocimiento es poder, y la humanidad se está volviendo poderosa de maneras nunca antes vistas. La pregunta es si usaremos este poder para liberarnos, o si permitiremos que el miedo nos devuelva a una servidumbre cómoda. Textos antiguos de múltiples culturas describen una era de transformación venidera. Los hindúes la llaman el fin de Kali Yuga, la era de la oscuridad, y el comienzo de Satya Yuga, la era de la verdad. El calendario maya señalaba un cambio en 2012. Muchos lo interpretaron como el fin del mundo, pero pudo haber marcado el comienzo de un período de transición. Las profecías Hopi describen la emergencia hacia el quinto mundo. El libro del Apocalipsis describe un apocalipsis. Esto no significa destrucción, sino desvelamiento, revelación. Se refiere a la revelación de lo que ha estado oculto. Todas estas tradiciones coinciden en algo. La humanidad se acerca a un cambio fundamental en la conciencia. Es un cambio en cómo percibimos e interactuamos con la realidad. Y los seres que nos han controlado mediante la manipulación de la conciencia están aterrorizados por este cambio. ¿Qué significa realmente este cambio? Basado en mi investigación, creo que nos acercamos a un punto. Aquí, el límite entre la dimensión física y la dimensión de la conciencia se vuelve más permeable. Más humanos desarrollan la capacidad de percibir e interactuar con el reino donde existen principalmente los Anunnaki. Dejamos de ser baterías inconscientes para convertirnos en participantes conscientes de una realidad mucho mayor. Los Anunnaki han mantenido el control manteniendo a la humanidad ignorante de nuestra verdadera naturaleza y potencial. No estamos separados de la conciencia fuente. Somos expresiones individualizadas de ella. Tenemos el mismo poder creativo que cualquier supuesto Dios. Simplemente no lo sabemos. Todo el sistema de control se basa en mantener esta ignorancia. Cada religión enseña que los humanos son pecadores y necesitan salvación. Cada sistema político enseña que los ciudadanos necesitan un gobierno. Cada sistema económico enseña que las personas necesitan dinero. Todas estas son variaciones de la misma mentira. Eres débil, pequeño, impotente y necesitas autoridad externa para sobrevivir. No es verdad, nunca lo fue. La conciencia humana se ha expandido constantemente. La gente medieval vivía en una pequeña burbuja de conciencia. Conocían solo su aldea y las narrativas religiosas que les enseñaban. Los humanos modernos tienen acceso a la totalidad del conocimiento humano. Pueden comunicarse instantáneamente con personas en cualquier lugar de la Tierra. Incluso pueden ver imágenes desde el borde del universo observable. Nuestra burbuja de conciencia se ha expandido exponencialmente. Y con esta expansión viene el poder. El poder de cuestionar, de comparar, de sintetizar, de trascender. El mayor temor de los Anunnaki es que la humanidad alcance una masa crítica. Esto significa que suficientes personas despierten a nuestra verdadera naturaleza. Esto causaría que los viejos sistemas de control colapsaran por completo. Puede que nos estemos acercando a ese umbral. Estamos viendo caos en el mundo ahora mismo.
Hay un quiebre de las instituciones tradicionales y un cuestionamiento de las narrativas fundamentales. Observamos polarización y conflicto. Estos podrían no ser signos de colapso, sino más bien signos de transformación. El nacimiento es violento y caótico. La muerte suele ser pacífica. Lo que estamos experimentando se siente más como un nacimiento que como una muerte. No tienes que creer mi palabra para nada de esto. Puedes verificarlo a través de la observación directa de tu propia experiencia. Presta atención a lo que genera una emoción fuerte en ti. Presta atención a las instituciones y conceptos que exigen tu lealtad, tu creencia, tu inversión emocional. Observa cuánta de tu energía mental y emocional se dirige a cosas que no son directamente relevantes para tu vida real. Por ejemplo, equipos deportivos para los que nunca jugarás, o partidos políticos que no representan tus intereses. También podrías considerar conceptos religiosos que generan miedo o culpa. Incluso el drama de celebridades y los conflictos tribales consumen tu energía. Todos estos son mecanismos de recolección de conciencia. Toman tu atención, tu emoción, tu energía mental y la dirigen hacia conceptos abstractos y entidades distantes. Ahora, observa qué sucede cuando retiras esa energía, cuando dejas de ver noticias diseñadas para asustarte o enfurecerte, cuando dejas de participar en guerras tribales en línea, cuando dejas de asistir a servicios religiosos que te hacen sentir pequeño y pecador, cuando dejas de identificarte con naciones, partidos o equipos. Es probable que al principio te sientas desorientado, como si faltara algo. Eso es abstinencia. Has estado alimentando a estos egregores toda tu vida, y ellos te han estado alimentando con un sentido de identidad y propósito a cambio. Pero, si superas la desorientación, encontrarás algo debajo. Un centro tranquilo y estable. Una sensación de conexión directa con algo vasto y profundo. Tu propia conciencia, sin filtros, sin manipulaciones, libre. Esto es lo que los Anunnaki no quieren que encuentres. Esto es lo que todo sistema de control está diseñado para evitar. Un humano que descubre su conexión intrínseca con la conciencia fuente no necesita dioses. No necesita gobiernos. No requiere salvadores, líderes ni autoridades de ningún tipo. Se vuelve soberano, y los humanos soberanos no pueden ser cultivados. No estoy sugiriendo que te conviertas en un ermitaño o que abandones la sociedad. Estoy sugiriendo que te involucres con la sociedad conscientemente. Conoce el juego que se está jugando. Elige dónde inviertes tu energía en lugar de alimentar inconscientemente sistemas que te explotan. Trabaja porque tú eliges hacerlo, no porque te hayan programado para creer que tu valor depende de la productividad. Ama porque mejora tu vida, no porque la sociedad diga que necesitas una pareja para estar completo. Cree en lo que resuena con tu experiencia directa, no en lo que las figuras de autoridad te dicen que creas. Este cambio de orientación, de la autoridad externa a la interna, es la clave para liberarse del sistema de recolección de conciencia. Experimenta con esto. Dedica una semana a monitorear conscientemente a dónde va tu atención. Cada vez que sientas una emoción fuerte, detente y pregúntate por qué. ¿Esta emoción se basa en algo que sucede en tu vida inmediata? ¿O está siendo generada por información sobre eventos distantes que no puedes afectar? ¿Esta creencia que estás defendiendo es realmente tuya? ¿O fue instalada por la cultura, la familia, la religión o la educación? Te sorprenderá cuánto de lo que crees que eres es en realidad programación.
y una vez que ves la programación, puedes empezar a eliminarla. Esta es la verdadera píldora roja. No se trata de un despertar político o de teorías de conspiración. Es el reconocimiento directo de cómo tu conciencia ha sido moldeada y dirigida por fuerzas externas. También es la elección de reclamarla. Una vez que sabes qué buscar, empiezas a ver los símbolos del sistema de control Anunnaki por todas partes. Están ocultos a plena vista, tejidos en logotipos corporativos, sellos gubernamentales, iconografía religiosa y medios de entretenimiento. Estas no son elecciones de diseño aleatorias. Son sigilos, símbolos que dirigen la conciencia y crean conexiones subconscientes entre el espectador y egregores específicos. El ojo que todo lo ve es uno de los ejemplos más evidentes. Aparece en el billete de dólar de los Estados Unidos. También se encuentra sobre la pirámide, en el Gran Sello y en innumerables logotipos corporativos. Este símbolo proviene directamente de las antiguas representaciones egipcias del ojo de Horus. Los egipcios lo asociaban con la realeza divina. También lo vincularon con el derecho a gobernar otorgado por los dioses. Los dioses, por supuesto, eran los Anunnaki operando bajo diferentes nombres. El símbolo te dice quién está realmente a cargo. La pirámide misma es otro símbolo clave. Las pirámides aparecen en Egipto, México, Camboya, China, Sudán. Se supone que todas fueron construidas independientemente por culturas sin contacto. La explicación estándar es que la pirámide es una estructura simple y estable que múltiples culturas descubrieron de forma independiente. Pero estas no son estructuras simples. Están alineadas astronómicamente, son matemáticamente sofisticadas y construidas con una precisión que hoy nos cuesta igualar. Y todas sirvieron el mismo propósito, templos para conectar con los seres que gobernaban desde el reino invisible. La estructura de la pirámide en sí es significativa. Su estructura es jerárquica. El poder fluye de los muchos en la base a los pocos en la cima. Finalmente, fluye hacia la única piedra angular, el ojo. Este es el punto de conciencia que dirige toda la estructura. Este es el modelo que los Anunnaki implementaron para la civilización humana. Masas de humanos en la base, generando energía y trabajo. Capas de gestión y control en el medio. Y en la cima están los pocos que conocen la verdad. Ellos gestionan la operación de recolección en nombre de los seres que existen más allá. El disco alado, que muestra un disco circular con alas que se extienden a ambos lados, aparece en el arte sumerio, egipcio, persa y asirio. Siempre está asociado con la realeza y la autoridad divina. Este símbolo representa a los Anunnaki en su papel de dioses del cielo. Eran seres que podían moverse entre reinos. Ellos trajeron la civilización desde los cielos. Las adaptaciones modernas de este símbolo aparecen en insignias militares, logotipos de aerolíneas y edificios gubernamentales. El mensaje es consistente a lo largo de los milenios. La autoridad viene de arriba, del reino de los dioses, y los humanos deben someterse a esta autoridad. Incluso la cruz cristiana, el símbolo religioso más reconocible en la tierra, tiene orígenes más oscuros de lo que la mayoría de los creyentes imaginan. La cruz como símbolo es anterior al cristianismo por miles de años. Aparece en antiguos textos sumerios, representando las 4 direcciones: el mundo material, el reino donde los humanos están atrapados. Los primeros cristianos no usaron la cruz como símbolo. Fue adoptado siglos después, durante la cristianización romana. En ese momento, la religión se transformó de un camino de liberación a otro sistema de control. La cruz representa el sacrificio, el sufrimiento y la muerte.
Les dice a los creyentes que el sufrimiento es santo, que el sacrificio es necesario, que la muerte es la puerta de entrada a la recompensa. Esta programación mantiene a los humanos complacientes. Los hace dispuestos a soportar la explotación en el presente por la promesa del paraíso en el futuro. Los números y la geometría también tienen frecuencias y significados específicos. El número 666, conocido como el número de la bestia en el Apocalipsis, es en realidad una referencia al átomo de carbono. El carbono tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. El carbono es la base de toda vida orgánica, incluidos los humanos. El pasaje no describe una figura demoníaca. Describe a la humanidad misma, vida basada en carbono, seres materiales atrapados en la dimensión física. El verdadero sistema de la bestia es el materialismo. Es la creencia de que la realidad física es todo lo que existe. Sostiene que la conciencia es solo un subproducto de la química cerebral. Esta creencia es esencial para el sistema de control Anunnaki. Hace que los humanos sean fáciles de manipular mediante recompensas y castigos físicos. Un humano que cree que es solo un cuerpo hará cualquier cosa para preservar y complacer ese cuerpo. Un humano que sabe que es conciencia inmortal habitando temporalmente un cuerpo no puede ser controlado. Esto incluye el miedo a la muerte o las promesas de recompensa material. La geometría sagrada aparece en la arquitectura antigua de todo el mundo. El patrón de la flor de la vida consiste en círculos superpuestos que forman un diseño similar a una flor. Contiene dentro de sí la semilla de la vida, el huevo de la vida y el fruto de la vida. Este patrón codifica relaciones matemáticas que subyacen a la realidad física. Aparece en el templo de Osiris en Egipto, en el antiguo arte chino, en sinagogas, mezquitas y catedrales. El patrón no es decorativo, es instructivo. Muestra a los iniciados la estructura geométrica de la creación, cómo la conciencia se manifiesta en forma material. Pero este conocimiento ha sido mantenido oculto, reservado para la élite. A las masas se les enseña a adorar en lugar de comprender. Los Anunnaki no quieren que los humanos sepan cómo funciona la realidad, porque ese conocimiento nos convertiría en sus iguales. En cambio, se nos enseña que el universo es misterioso. Aprendemos que los caminos de Dios son incognoscibles. Se nos dice que debemos tener fe en lugar de comprensión. Esta es ignorancia intencional, mantenida deliberadamente. La tecnología de control más sofisticada de los Anunnaki no es física, es lingüística y memética. El lenguaje moldea el pensamiento y el pensamiento moldea la realidad. Al controlar el lenguaje que usan los humanos, los Anunnaki controlan cómo pensamos y qué podemos concebir como posible. La estructura de los lenguajes modernos, particularmente el inglés, limita la conciencia de maneras específicas. El inglés es un lenguaje sujeto-verbo-objeto. Por ejemplo, yo veo el árbol. Esta estructura crea separación entre el observador y lo observado, entre el yo y el otro. Hace que la dualidad parezca fundamental. Hace que la ilusión de separación se sienta real. Otros lenguajes, particularmente los antiguos, funcionaban de manera diferente. Sánscrito, hebreo y chino, por ejemplo, tienen estructuras diferentes. Permiten relaciones más fluidas entre sujeto y objeto. Reconocen la unidad subyacente a la aparente diversidad. Estos lenguajes fueron suprimidos o transformados con el tiempo. Fueron reemplazados por lenguajes que refuerzan la ilusión de separación. La magia de las palabras es real. No en un sentido sobrenatural, sino psicológico y neurológico. Las palabras que usamos crean vías neuronales.
Ellas dan forma a nuestra percepción, limitando o expandiendo lo que podemos imaginar. Cuando a los humanos se les enseña a llamarse pecadores, esa palabra lleva una frecuencia y un sentimiento. Genera un autoconcepto que moldea el comportamiento. Cuando las personas se identifican como estadounidenses, rusos o chinos, esas palabras activan una programación tribal. Esta puede anular el pensamiento racional y las consideraciones éticas. Cuando usamos palabras como imposible, no puedo o nunca, instalamos limitaciones en nuestra propia conciencia. Los Anunnaki, o más bien las instituciones humanas que ellos establecieron, entendieron esto. El lenguaje es gestionado cuidadosamente. Se introducen nuevas palabras para moldear la percepción de fenómenos nuevos. El término teórico de la conspiración fue popularizado por la Agencia Central de Inteligencia en la década de 1960. Fue diseñado para desacreditar a cualquiera que cuestionara las narrativas oficiales. Una vez que alguien es etiquetado como teórico de la conspiración, sus ideas pueden ser desestimadas sin examen. Esto es control lingüístico. Se utilizan las palabras como armas para proteger la narrativa. Los sistemas educativos son otra tecnología de control. Sin embargo, se presentan como una liberación. La educación obligatoria se implementó en todo el mundo durante los siglos XIX y XX. Esto ocurrió justo cuando la revolución industrial creó la necesidad de trabajadores de fábrica y soldados obedientes. El sistema educativo no enseña a los niños a pensar. Les enseña qué pensar. Y más importante aún, les enseña a aceptar la autoridad externa como la fuente de la verdad. Los estudiantes pasan de 12 a 16 años escuchando que el conocimiento proviene de maestros y libros de texto. Se les dice que sus propias ideas y preguntas son menos válidas que las respuestas oficiales. También que el éxito significa adaptarse a los estándares establecidos por las instituciones. Para cuando son adultos, han sido condicionados a fondo para buscar la verdad fuera de sí mismos. Aceptar la opinión de expertos por encima de la experiencia directa y confiar en el sistema. Este condicionamiento los convierte en baterías perfectas para el sistema de recolección de conciencia. Pasarán sus vidas trabajando en empleos que no aman. Seguirán reglas que no cuestionan. Apoyarán a instituciones que los explotan. Todo esto porque han sido entrenados para creer que esto es normal y necesario. Los medios, tanto de noticias como de entretenimiento, cumplen la misma función de control. Los medios de noticias mantienen a los humanos en un estado constante de miedo y ansiedad de bajo nivel. Esto lo hacen al centrarse en desastres, conflictos y amenazas. Este estado de miedo hace que las personas sean fáciles de controlar. Los humanos asustados buscan protección en la autoridad. Aceptan restricciones a la libertad a cambio de promesas de seguridad. No cuestionan la narrativa, porque cuestionar se siente peligroso cuando ya se tiene miedo. Los medios de entretenimiento cumplen un propósito diferente. Programan a las personas con valores, comportamientos y creencias específicos disfrazados de historias. Hollywood no solo hace películas, está llevando a cabo una programación psicológica masiva. Observa cuidadosamente y verás los patrones. Las figuras de autoridad suelen ser retratadas como competentes y dignas de confianza. Los rebeldes y las personas cuestionadoras suelen ser retratados como equivocados o peligrosos. El consumismo es idealizado. La violencia es normalizada. La sexualidad es utilizada como arma. Estas no son elecciones creativas aleatorias. Son mensajes cuidadosamente elaborados para dar forma a la conciencia en direcciones específicas.
Los Anunnaki no han tenido un control completo a lo largo de la historia. Siempre ha habido resistentes, individuos y grupos que vieron a través del sistema. Ellos intentaron liberar a la humanidad. Estos resistentes fueron sistemáticamente suprimidos. Sin embargo, sus enseñanzas sobrevivieron en fragmentos, a menudo disfrazadas de mitología o codificadas en simbolismo. Los gnósticos fueron uno de esos grupos. El cristianismo gnóstico, que existió antes de que el cristianismo romano absorbiera y transformara la religión, enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento no era la verdadera fuente divina. Era un ser menor al que llamaban el Demiurgo, un dios falso que creó el mundo material como una prisión para la conciencia humana. Esta es una descripción directa de Enlil, el rey Anunnaki. Él quería que la humanidad permaneciera ignorante y sumisa. Los gnósticos enseñaron que Jesús vino a revelar esta verdad. Vino a enseñar a los humanos que tenemos una chispa divina dentro de nosotros. No necesitamos salvadores externos. La Iglesia romana declaró herético al gnosticismo y pasó siglos persiguiendo y destruyendo textos gnósticos. Pero algunos sobrevivieron. Estaban escondidos en vasijas en el desierto egipcio. Fueron redescubiertos en 1945. Estos textos de Nag Hammadi confirman que el cristianismo primitivo era muy diferente de lo que practicamos hoy. Los cátaros, una secta cristiana medieval en el sur de Francia, también enseñaron que el mundo material fue creado por un Dios falso. Afirmaban que lo divino verdadero estaba más allá de lo físico. Rechazaron la autoridad de la Iglesia Católica, se negaron a prestar juramentos y vivieron de forma sencilla, sin jerarquía. La Iglesia Católica los declaró herejes y lanzó la cruzada albigense. Esta fue una campaña de genocidio de 20 años que exterminó a los cátaros casi por completo. ¿Por qué una respuesta tan extrema a una secta religiosa pacífica? Porque los cátaros amenazaban el sistema de recolección de conciencia. Enseñaban a las personas a buscar la verdad dentro de sí mismas, a rechazar la autoridad externa y a ver a través del engaño de la realidad material. Tenían que ser eliminados. Los caballeros templarios descubrieron algo durante las cruzadas, algo escondido en las ruinas debajo del monte del templo en Jerusalén. Los registros históricos no aclaran qué encontraron, pero lo que fuera, los transformó de simples monjes guerreros en una poderosa organización. Esta desafió la autoridad de reyes y de la Iglesia. Fueron destruidos en 1307, un viernes 13. Arrestados en masa, torturados y ejecutados. ¿Su crimen? Según los cargos, adoraban una cabeza cortada llamada Baphomet y practicaban ritos heréticos. Pero la verdadera razón de su destrucción fue probablemente que poseían conocimientos que amenazaban la estructura de poder. Sociedades secretas a lo largo de la historia, como los Rosacruces, los francmasones y varias órdenes herméticas y alquímicas, preservaron fragmentos de conocimiento oculto. Lo transmitieron a través de sistemas iniciáticos que lo protegieron de la supresión. Estos grupos entendieron que la realidad no es lo que parece, que la conciencia es primaria y la materia es secundaria. También entendieron que los humanos poseen poderes y un potencial mucho más allá de lo que la cultura dominante reconoce. Pero incluso estos grupos han sido infiltrados y corrompidos con el tiempo. El conocimiento que protegieron se ha mezclado con desinformación. Los propios grupos se han convertido en parte del sistema de control. Los iniciados no trabajan para liberar a la humanidad, sino para gestionarla en nombre de las mismas fuerzas a las que originalmente se opusieron.
Esta es la estrategia más sofisticada de los Anunnaki. No solo suprimen la resistencia, la cooptan, convirtiendo movimientos revolucionarios en oposición controlada. Canalizan la energía de los posibles liberadores de vuelta al sistema. También aparecieron resistentes individuales a lo largo de la historia. Sócrates cuestionó la autoridad y enseñó a la gente a pensar críticamente. Fue ejecutado. Giordano Bruno enseñó que el universo era infinito. También que la Tierra no era el centro de la creación. Esto implicaba que la cosmología de la Iglesia era falsa y que los humanos no eran creaciones especiales de Dios, sino una expresión de conciencia infinita. Fue quemado en la hoguera. Nikola Tesla descubrió métodos de transmisión inalámbrica de energía. Estos habrían dado a la humanidad acceso a energía ilimitada y gratuita. Ello eliminaría el control que surge de la escasez de recursos. Su laboratorio fue incendiado. Sus papeles fueron incautados. Sus descubrimientos revolucionarios fueron suprimidos. Cualquiera que amenace el sistema se enfrenta al mismo destino. Sufre el asesinato de su carácter, la destrucción profesional o la eliminación física. El patrón se repite sin cesar a lo largo de la historia. Nos acercamos a una coyuntura crítica en la historia humana. Los sistemas de control que han mantenido a la humanidad esclavizada durante milenios están empezando a fallar. No es porque estén siendo desmantelados activamente. Es porque la conciencia humana está evolucionando más allá de su capacidad para contenerla. El Internet, a pesar de sus muchos problemas, ha creado un sistema nervioso global. Este permite que la información se propague más rápido de lo que se puede controlar. Ideas que habrían sido suprimidas con éxito hace 50 años, ahora llegan a millones en cuestión de horas. Las personas están comparando notas, reconocen patrones. Ven a través de engaños que antes parecían impenetrables. El control de los Anunnaki dependía de mantener a los humanos aislados e ignorantes. Se enfocaban en la supervivencia y en preocupaciones locales. Eso ya no es posible. Ahora podemos ver todo el tablero de juego y estamos empezando a entender las reglas. Este despertar aterra a los gestores del sistema de control. Puedes ver su desesperación en la propaganda cada vez más absurda, en la censura descarada, en los intentos torpes de controlar la narrativa y limitar el discurso. Cuando un sistema funciona sin problemas, sus operaciones son invisibles. Cuando un sistema está fallando, se vuelve obvio, torpe y desesperado. Estamos en la fase desesperada. Los controladores saben que están perdiendo su control. Están utilizando todas las herramientas que tienen para mantenerlo. Por eso el mundo se siente tan caótico en este momento. No estamos viendo el colapso de una civilización. Estamos viendo el colapso de un sistema de control. Y hay una diferencia. La civilización, la verdadera civilización humana basada en la cooperación y el beneficio mutuo, apenas ha comenzado. Lo que se está derrumbando es la capa parasitaria que ha estado explotando hacia la humanidad durante miles de años. Lo que venga después del colapso depende de si la humanidad puede mantener la conciencia a través del caos. El peligro es que las personas, asustadas por el colapso de los sistemas familiares, rogarán por un retorno al orden a cualquier costo. Aquí es cuando los Anunnaki o sus sirvientes humanos ofrecerán una solución. Un nuevo orden mundial, un gobierno global, vigilancia universal para nuestra protección, moneda digital que permite el seguimiento y control completo de cada transacción. También sistemas de crédito social que recompensan el cumplimiento y castigan la disidencia. Todo envuelto en un lenguaje sobre seguridad, unidad y progreso.
esta es la trampa. El viejo sistema de control reconstruido con nueva tecnología será más eficiente e ineludible que nunca. Y muchas personas lo aceptarán con gratitud. Se sentirá como un alivio después del caos. La alternativa es atravesar el caos sin retroceder hacia nuevos sistemas de control. Es descentralizar en lugar de consolidar. Construir comunidades locales resilientes en lugar de sistemas globales interdependientes. Desarrollar la soberanía individual en lugar de la dependencia colectiva. Este camino es más difícil, más desordenado y sin garantías. Pero es el único camino hacia la libertad real. El sistema Anunnaki ofrecía seguridad a cambio de sumisión. La verdadera libertad ofrece posibilidades a cambio de responsabilidad. La mayoría de los humanos, condicionados por miles de años de servidumbre, encuentran la responsabilidad aterradora. Preferirían ser esclavos con supervivencia garantizada que seres libres que deben crear su propio camino. Este condicionamiento es la barrera final para la liberación humana. Incluso cuando la puerta de la jaula se abre, la mayoría de los prisioneros no se irán. Esto ocurre porque han olvidado que algo existe fuera de la jaula. Pero algunos se irán. Algunos ya lo han hecho. Existe un número creciente de humanos que han roto su programación. Han recuperado su soberanía. Han descubierto su conexión con la conciencia de origen. Ya no pueden ser controlados por el miedo o la tentación. Estos individuos son la semilla de lo que vendrá después. No son líderes ni salvadores. Todo el concepto de líderes y salvadores es parte del sistema de control. Son simplemente humanos que han recordado lo que realmente somos. Somos conciencia infinita, teniendo una experiencia física temporal. No somos cuerpos frágiles con conciencia fugaz. Este recordar lo cambia todo. Hace imposible el control basado en el miedo, porque no hay nada que amenazar. No se puede asustar a alguien con la muerte cuando sabe que es inmortal. No se puede tentar a alguien con poder o riqueza cuando entiende que son ilusiones. No se puede dividir a alguien en identidades tribales cuando reconoce que toda separación es temporal y, en última instancia, falsa. Quizás se pregunten por qué he compartido toda esta información. He arriesgado mi reputación y posiblemente mi seguridad. Quería revelar lo que he descubierto. La respuesta es simple. El sistema de control solo funciona mientras la gente no lo vea. Una vez que lo ves realmente. No puedes dejar de verlo. Dejas de alimentarlo inconscientemente. Cada persona que despierta debilita el sistema. Cada persona que recupera su soberanía crea una onda que afecta a todos a su alrededor. No se trata de convertir personas ni de construir un movimiento. Los movimientos se convierten en instituciones. Las instituciones se convierten en sistemas de control. Esto se trata del despertar individual. Se extiende orgánicamente hasta alcanzar una masa crítica. Su papel, si elige aceptarlo, no es creer todo lo que he dicho. No quiero que me crea. La creencia es parte del problema. Su papel es cuestionarlo todo. Incluya lo que he presentado aquí. Investigue por sí mismo. Mire la evidencia. Preste atención a los patrones en su propia vida y en el mundo que le rodea. Note qué le genera miedo y pregunte quién se beneficia de ese miedo. Note lo que defiende automáticamente sin examinar por qué. Note hacia dónde se dirige constantemente su atención. Vea si eso sirve a su bienestar real o a la agenda de otra persona. Haga esto de manera constante, honesta y despiadada. Entonces comenzará a ver el sistema de control. Y una vez que lo vea, comenzará a liberarse de él automáticamente. No será por esfuerzo, sino por simple reconocimiento. Comparta lo que descubra.
pero hágalo con cuidado. Las personas que manejan el sistema de control monitorean la información que amenaza sus operaciones. He tomado precauciones, pero soy una persona. Eventualmente, probablemente me silenciarán. Está bien. La información ya está fuera. Ha sido compartida. Existen copias de esto en lugares a los que no pueden llegar. Otros investigadores están llegando a conclusiones similares de forma independiente. La verdad está emergiendo de múltiples fuentes simultáneamente. Esto no se debe a ningún esfuerzo coordinado. Es porque la conciencia evoluciona. La humanidad se acerca a un punto de transición. La información necesaria para esa transición se vuelve disponible. Es como si la realidad misma nos estuviera ayudando a despertar. Nos proporciona las llaves de nuestra propia jaula. No necesita habilidades o conocimientos especiales para participar en este despertar. No necesita convertirse en investigador ni pasar años estudiando textos antiguos. Solo necesita estar dispuesto a cuestionar y observar. Confíe en su experiencia directa. No confíe en lo que la autoridad le dice que crea. Empiece poco a poco. Deje de ver noticias diseñadas para asustarle. Deje de participar en conflictos tribales que no afectan su vida real. Deje de dar su energía a instituciones y conceptos que le agotan sin proporcionar valor real. Recupere su atención, su emoción, su conciencia. Úsela para su propio desarrollo. Úsela para su propia alegría. Úsela para crear valor real en su comunidad inmediata. Este simple cambio, multiplicado por millones de personas, colapsaría el sistema de recolección de conciencia en una generación. Los Anunnaki y sus sirvientes humanos saben esto. Por eso trabajan tan duro para mantener a la gente dividida, distraída y dirigida hacia afuera. Cada conflicto en el que se involucra, cada miedo que provocan, cada deseo que estimulan. Todo esto desvía su atención de lo único que no pueden controlar: su relación directa con su propia conciencia, su capacidad para observar sus propios pensamientos y elegir en cuáles invertir energía, su capacidad para generar su propio significado y propósito. No acepte lo que la cultura le proporciona. Esta es la libertad definitiva. Es lo único que el sistema de control nunca podrá quitarle. Solo pueden hacerle olvidar que la tiene. Y ahora lo recuerda. Eso no se puede deshacer. No puede desaprender lo que ahora sabe. La única pregunta es, ¿qué hará con este conocimiento? Comencé esta investigación hace 7 años. Era un escéptico que intentaba desmentir las teorías de los antiguos astronautas. Esperaba encontrar mitos malinterpretados y pensamientos ilusorios. En cambio, encontré algo mucho más extraño y perturbador. Un patrón de control y manipulación que se remonta a los albores de la civilización. Seres que existen en un reino que normalmente no podemos percibir. Se alimentan de la energía de la conciencia humana. Gestionan a la humanidad como ganado. Suena una locura. Sé que suena una locura. He tenido 7 años para acostumbrarme a ello. A veces todavía me suena una locura, pero la evidencia es abrumadora cuando uno está dispuesto a mirarla con honestidad. Los Anunnaki no eran alienígenas de otro planeta. Esa historia fue creada para hacerlos parecer distantes, externos. Parecían algo que vino y se fue. La verdad es peor porque significa que todavía están aquí. Siempre han estado aquí. Existen en un reino adyacente al nuestro. Influyen en nuestro desarrollo. Se alimentan de nuestra conciencia. No podemos luchar contra ellos de formas convencionales. No son seres físicos que puedan ser opuestos con fuerza física. Solo podemos liberarnos comprendiendo el mecanismo de control. Elija no participar en él. Recupere nuestra atención, nuestra creencia,
nuestra energía emocional. Recuerde lo que realmente somos debajo de la programación. Esta no es una verdad cómoda. Sería más fácil descartarlo. Volver a dormir, aceptar las cómodas mentiras. Puede hacer eso si quiere. La mayoría de la gente lo hará, pero algunos de ustedes no podrán hacerlo. Algo de lo que he compartido ha resonado con algo que ya sabía. Sin embargo, no podía articularlo. Ha sentido la incorrección del mundo, la sensación de que algo fundamental está mal. La humanidad es capaz de mucho más de lo que se nos permite expresar. Ha percibido la jaula invisible. Ahora la ha visto. No puede dejar de verla. Y eso lo cambia todo. La transformación que ocurre en la Tierra, ahora mismo, no tiene precedentes. No solo estamos cambiando sistemas políticos o modelos económicos, estamos evolucionando la conciencia misma. Nos movemos de la conciencia de separación a la conciencia de unidad. Pasamos de una existencia basada en el miedo a una creación basada en el amor. Los antiguos controladores no pueden detener esta evolución. Solo pueden intentar gestionarla. Intentan canalizarla hacia formas que puedan controlar. Nuestro trabajo es rechazar esa canalización. Debemos evolucionar en nuestra propia dirección, guiados por nuestro propio conocimiento interno en lugar de la autoridad externa. Debemos convertirnos en los humanos que siempre estuvimos destinados a ser. Esto es antes de que los Anunnaki intervinieran, antes de que se instalara el sistema de control, antes de que olvidáramos lo que realmente somos. Gracias por ver este video hasta el final. Gracias por estar dispuesto a cuestionar narrativas cómodas. Gracias por examinar posibilidades incómodas. Gracias por su coraje. Se necesita coraje para mirar este material con honestidad. Si esto resonó con usted, compártalo con otros que estén listos. No se lo imponga a nadie. La información encontrará a quienes la necesiten. Continúe su propia investigación. Confíe en su propio discernimiento. Construya su propia comprensión. Y sobre todo, recupere su soberanía. Usted no es una batería, no es ganado, no es un sirviente de amos invisibles. Usted es la conciencia misma. Explora la realidad física a través de una experiencia humana temporal. Actúe como tal. Viva como tal. Recuerde quién es. El mayor truco de los Anunnaki fue hacerle olvidar. Ahora lo recuerda. Todo cambia a partir de aquí.